Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una buena semana, que disfruten de todo el tiempo a pesar de las circunstancias difíciles de estos días. Hoy, como todos los domingos, es costumbre, saludamos a todos los hermanos que se conectan con nosotros en directo, como a los que nos escucharán más tarde. Y ruego a Dios para que todos sean bendecidos en cada una de sus labores y estén disfrutando de la provisión de nuestro Padre en todas las áreas de su vida. Hoy traigo una palabra que Dios puso en mi corazón y espero que sea también de provecho, de alimento para sus almas y así prosperen en sus vidas. Somos pastores de la Iglesia Internacional Adoración, ubicada en el barrio Puente Largo de Bogotá. Yo quiero preguntarles, ¿cómo demuestras tu amor? La Biblia nos enseña en 1 de Juan 3, 11, 18. Este es el pasaje que han oído desde el principio. Que nos amemos los unos a los otros. No sean como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Si hiciéramos una encuesta entre los grupos matrimoniales y les preguntamos tanto al esposo como a la esposa cuáles son la palabra que más desean escuchar de su esposo, sería te amo. Claro, que estas palabras no significan nada sin el amor, no se demuestra con hechos como dice el pasaje de hoy. Como hijos de Dios que somos, se espera que nos amemos los unos a los otros, que amemos a los necesitados, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, aún a nuestros enemigos, como dice Jesús en Mateo 5:44. Quizás creemos que llenamos los requisitos de nuestro Padre Celestial, que Él espera de nosotros en esta área del amor por los demás. Sin embargo, es muy importante que meditemos en lo que nos dice la palabra de Dios antes de sentirnos satisfechos cuando le decimos a alguien te amo o te amo en Cristo. En cualquier otra expresión similar con la que expresemos a alguien nuestro amor, es necesario hacer algo más que simplemente decir que nos preocupa a las personas necesitadas, solitarias o deprimidas. Debemos demostrarlo. Si queremos ser buenos testimonios para el mundo, debemos imitar al Señor en todo lo que hagamos. El apóstol Juan declara: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y a continuación amplía el concepto del amor de la siguiente manera: en esto se demostró el amor de Dios con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. La prueba más grande del amor de Dios por nosotros fue que envió a su único Hijo al mundo para que diera su vida en la cruz del Calvario, con el fin de liberarnos de la condenación y que tuviésemos vida eterna. No fueron solo palabras, sino también hechos. En Juan 13:35, Jesús le dice a los discípulos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El mundo conocerá que Cristo mora en nuestros corazones cuando vean que nos amamos unos a otros con hechos y no con palabras. Y para que no hubiese duda de lo que significa amar al Señor, más adelante Jesús declara: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y le manifestaré a él. No es solamente conocer la palabra de Dios como el Señor nos ha revelado, es hacer el esfuerzo de vivir como Él nos ha enseñado, aunque esto signifique morir a nuestros propios deseos. A nuestro alrededor hay infinidad de oportunidades en las que podemos mostrar el amor de Dios. Algunas personas necesitadas, no solamente con palabras, sino con hechos. No olvidemos lo que nos dice el pasaje de hoy:
No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. A veces requiere un sacrificio. Quizás utilizamos un dinero que pensábamos guardar para un viaje, pero alguien lo necesita, pues se lo tenemos que dar. O dejando de ver algún programa de televisión, o dejando de descansar un tiempo que teníamos que era para nosotros y dárselo a otros, o haciendo algo que no nos gusta y que nos cuesta mucho trabajo. Pero al hacerlo vamos a experimentar un gozo pleno dentro de nosotros, porque estaremos probando que la voluntad de Dios Padre Celestial es buena para nosotros cuando esto se experimenta. Entonces, usted se glorifica su nombre y enseña su amor a esa persona. Glorifica el nombre del Señor, no el suyo, trayendo a la vez a su propia vida la manifestación de las hermosas bendiciones del Padre para con sus hijos. Que la mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda. Cuando dé, no espere nada a cambio. La gente a veces se lastima porque da un gran regalo y no le retribuyen igual. Eso no es amor. El amor es desinteresado. Ayude sin esperar nada a cambio. Sea atento con su mamá, con sus hermanos, con su familia. Eso es amor. Estar pendiente siempre de los demás. Y les recuerdo, una vida sin sentido y una vida con propósito están separadas únicamente por una decisión que debemos tomar: recibir a Jesucristo como Salvador y Señor nuestro. Crea en tu corazón y confiésalo con tu boca en una oración como esta, seguramente: Jesús, Señor, creo que eres el Hijo de Dios, que murió por mis pecados y resucitó. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Y ahora envía tu Santo Espíritu a mi corazón para darme el poder de rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Te pido que no olvides escribir mi nombre en el libro de la vida y que nunca lo borres. Gracias por tu amor, tu salvación y la nueva vida que me das en este día. Amén. El que cree en mí tiene vida eterna. Por eso, Dios de amor y de misericordia, te ruego pongas una doble dosis de tu amor y el deseo de compartir con los demás, no solamente con palabras, sino también haciendo algo por ellos que demuestre de manera evidente que ese amor viene de ti. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Amén. Hermanos, los dejo en compañía de nuestro amado pastor John Jairo. Amén, muchas gracias, amor, Dios te bendiga. Muchas gracias, buenos días a todos. Dios los siga llevando por el camino de su sabiduría, de su conocimiento, de su ciencia. Como decía Cielo, ¿de qué se trata el vivir, el estudiar la palabra de Dios? ¿Qué hacemos con ella? Lo importante es cómo ella nos sirve a cada uno de nosotros para realmente ser unas personas diferentes. Las personas que realmente estemos exaltando en nuestros actos, en nuestra conducta, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos hacia adelante, seguimos en nuestro camino señalado por el Señor, trabajando en las cosas que nos ha encomendado. Y esta semana pues hemos sido testigos de muchas cosas en nuestro país, no solamente de las tragedias que produce el COVID, sino también de los desastres que estamos atestiguando. Hemos estado mirando a través de las noticias y de las protestas que se están dando. Y bueno, no voy a entrar en discusiones políticas, pero aprovecho para invitar a todos los creyentes, a los hermanos en Cristo, como dice la palabra de Dios: bendice a tus gobernantes, ya sea que no crean en lo mismo como usted cree. Bendice la tierra donde usted vive, ya sea que usted no haya nacido aquí. Bendiga esta tierra, bendiga a sus gobernantes, pídale a Dios por ellos, no los esté maldiciendo, deseándoles cosas malas, porque si a ellos les va mal, pues a nosotros nos va a ir mal. Así que su labor no es estar condenando, su labor no es estar juzgando, su labor es estar intercediendo por ellos. Amén. Vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que nos ayude, que nos dé ese espíritu de sabiduría, como clamaba Pablo, para que podamos conocer mucho más el propósito de Dios en nuestras vidas. Señor, gracias, porque hasta aquí nos has traído y seguimos en esa fe y en esa esperanza de que tú nos seguirás llevando por el camino verdadero, el camino de tu verdad, que sabemos que es lo mejor para nosotros. Gracias, Señor, por acompañarnos en cada momento, por
estar allí, Señor, consolándonos, enseñándonos tu amor, proveyendo para nuestras necesidades, enseñándonos a mirar lo que es bueno, lo que es recto, verdadero, justo, lo que es digno de alabanza, y dejar a un lado, Señor, todas estas cosas que quieren agobiar, que quieren destruir la paz de la humanidad. Todo esto, Señor, te lo pido, y te pido por aquellos que están ahora mismo aquí conectados y los que van a escuchar o ver este mensaje. En el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra llegue con poder, ese poder de transformar las vidas, ese poder de salvar vidas, ese poder de perdonar los pecados, ese poder que enseña tu amor grande y poderoso en el cual queremos vivir. En Cristo Jesús, amén. Dichosos en medio de las pruebas. Y quisiera hacer una pregunta. ¿Usted se goza en medio de las pruebas? ¿Las circunstancias lo agobian? ¿O usted es capaz de superar esas circunstancias en el amor del Señor? Ese es el título de hoy, Dichosos en medio de las pruebas. Y como les decía, estamos pasando días difíciles, viviendo mucho más los rigores de la información abundante por todos los medios sobre el miedo, el terror, por causa del virus a nivel mundial y a nivel nacional. Y aquí le estamos añadiendo el terror de las malas decisiones políticas de nuestros gobernantes a todo nivel, y todos se acusan los unos a los otros, y los que fueron entonces señalan a los que están y se olvidan como ellos fueron. En fin, todo esto simplemente es cuestión política, pero deberían ser más unidos, trabajar en un equipo, sugerir soluciones, en fin. Pero el punto es que todo este ambiente de enfermedad, de terror, de muerte, de destrucción, de ira, de desencanto, etcétera, está causando aún mucho más problemas a nivel espiritual, a nivel emocional, la salud emocional de las personas y la salud física, como consecuencia de todo lo que este virus y todos estos problemas ha causado directa e indirectamente, como también la preocupación al ocupar la mente con pensamientos constantes que no convienen, que no edifican y que tienen solo la intención de orientar a la destrucción de la paz, de la seguridad y de la fe de las personas. Y yo soy consciente, como les dije, que existe el virus, que hay problemas y que todo esto ha generado muchos inconvenientes, pero también sabemos que se está causando un impacto mucho mayor por causa de la información tan sesgada sobre estos temas. Lo cierto es que hay muchos ahora pasando por un nivel de estrés elevado, cualquiera sea la causa, e inclusive eso no excluye a los creyentes. Dicen las noticias que se ha elevado la solicitud de citas en psiquiatría, en psicología, etcétera. La gente sencillamente está desesperada y no encuentra salida, no tienen esperanza, no tienen algo de que aferrarse, no tienen como algo que les proyecte, que se vea adelante como para su beneficio. Y por eso es que hoy decidí traer este mensaje de aliento, para que usted lo aproveche y además le sirva para compartirlo, si quiere, con otros que estén alrededor suyo, que usted sabe que están viviendo cosas difíciles. Me alegra mucho saber y me gozo en el Señor que hay miembros de nuestra congregación que han obedecido a ese impulso que el Señor les ha dado para que vayan y enseñen a otros lo que saben, no necesitan inventar. Y yo sé que en los años que hemos compartido con muchos de ustedes ya están preparados, listos para comenzar a enseñarle a la gente el amor del Señor. Y eso se enseña a través de la propia experiencia. Y si usted o alguien conocido por usted está pasando por una situación difícil hoy, cualquiera que ella sea, una situación económica complicada por la enfermedad, por el mismo encierro, por la convivencia, y no sabe cómo enfrentarlo. Y si usted es creyente, y creyente quiero decir, si usted no solamente dice creo en el Señor, sino que escucho lo que Él dice, tengo en cuenta lo que Él dice para vivir como Él dice, eso es ser creyente, no es solamente ser, como dice la palabra, oidor, sino hacedor.
Y si usted está pasando por una situación difícil, entonces le quiero conducir a que encuentre la respuesta en la Biblia, en la que hemos creído que es la palabra de Dios. Y también quiero recordarle que lo que hoy le voy a hablar es estrictamente de fe. Yo no soy un gurú de las finanzas para darle solución a sus problemas económicos, ni soy rico como para darle los millones, ni soy un maestro en psicología o psiquiatría como para atender sus problemas emocionales, aunque puedo ayudar. Solo le voy a enseñar lo que dice Dios. Y lo que dice Dios viene de quien todo lo sabe, y Él es la fuente de la sabiduría. Él es quien nos creó y conoce a cada uno a la perfección, que debe ser suficiente para nosotros, para los que somos guiados por el Espíritu Santo, tener en cuenta. Por eso le voy a pedir que vaya conmigo a su palabra, a su Biblia, a la epístola de Santiago. Si tiene su Biblia, y ojalá lo tenga por hábito de tenerla ahí y leerla, ojalá todos los días, y le pida al Señor, ilumíname sobre lo que leo, dame entendimiento sobre lo que leo, el Señor lo va a dar. No se deje asustar por la gramática, por las palabras. Crea que el Señor le da sabiduría y Él le va a dar sabiduría. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4. Y así dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Ojalá usted sea de los que vuelve y lee y se quede en las palabras, analizándolas. ¿Qué me está diciendo el Señor en cada una de ellas? Dichosos cuando tengan que enfrentarse en diversas pruebas. En otra traducción, en la Reina Valera dice gozosos en medio de las pruebas, de las tribulaciones. Y para darle un poco de contexto a esta escritura, cuando Santiago la está escribiendo y se está dirigiendo a los cristianos, recordemos que Santiago le está escribiendo a esos cristianos judíos que están dispersos en el mundo. Y como todo esto, esa dispersión, cuando usted lee la Biblia se da cuenta que ellos fueron dispersos por sus malas decisiones y por no atender a lo que Dios les indicaba. Entonces, algunos judíos se entregaron al Señor, se convirtieron al Señor, se entregaron a esta fe de Cristo, creyeron en Él, entendieron que era el Mesías, del cual sus antepasados les habían hablado, sus profetas, y aceptaron esa fe y estaban escuchando la enseñanza de los apóstoles, pero estaban dispersos en el mundo. Ahora, piense por un momento lo difícil, y trate de ponerse usted en los zapatos de él. ¿Qué tan difícil sería para usted el ser expulsado de su casa, expulsado de su país, donde usted nace, donde usted crece, y usted es expulsado de allí para que se vaya a vivir a otro país lejos, cuando no ha sido su decisión? Los judíos lo han sufrido esto por siglos, y añoran volver un día a su amada nación. Entonces ellos están padeciendo, están sufriendo los rigores de ser extranjeros, están padeciendo persecuciones, pero además están también sufriendo padecimiento por la fe que ellos profesan. Y algunos de los paisanos suyos, de los judíos, todavía que están aferrados a la ley, los persiguen, los juzgan, los maltratan. Entonces Santiago les dice a ellos que se consideren muy dichosos, porque están en medio de todas estas dificultades y todas estas pruebas. Y más adelante en el versículo 12, ahí en el mismo capítulo 1, Santiago les dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces hay dos cosas que Él les invita a que estén dichosos: primero a las pruebas y luego a las tentaciones. Es decir, Él le dice: van a venir pruebas y van a venir tentaciones, pero no se angustie porque vienen. Más bien, gócese en ellas, sea dichoso en medio de ellas. Y esto es lo que voy a hablar y voy a enseñar. Y yo sé que de pronto se me va a ir otro domingo tratando de enseñar esto lo mejor posible.
porque esto suena difícil. ¿Cómo yo voy a estar contento en medio de este sufrimiento? ¿Cómo si estoy perdiendo mi empleo, si mi hogar se está deteriorando, si mi salud, si el estrés del confinamiento, etcétera? ¿Cómo es que voy a estar feliz en esto? ¿Cómo es que Santiago le dice a estos hombres que están siendo perseguidos, que están en un país extranjero, que están pasando necesidad, les dice, sean dichosos, considérense dichosos? Entonces lo primero que quiero destacar es cómo finaliza este último versículo. Recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Ahora, significa esta frase que no es para todos, porque no todos aman a Dios. Y los que aman a Dios lo escuchan porque saben que Él es sabiduría. Tiene en cuenta ese que escucha a Dios, que además entiende que Dios lo ama, tiene en cuenta lo que Él dice, porque saben que los ama y quiere lo mejor para ellos, y hacen como Él dice, porque pueden confiar plenamente que en sus manos estarán siempre bien. Es decir, tenemos que entender este bien. Dejemos claro que la aflicción no se limita solo a los creyentes. El libro de Job dice, bueno, y a propósito de cómo sabemos que amamos a Dios, porque todo el mundo cree que ama a Dios, pero hoy Cielo nos trajo una escritura donde decía, y en esto sabemos que amamos a los demás, en que amamos a Dios, en que amamos a los demás, y el que no ama permanece en la muerte. Amén. Y el amor de Dios se manifiesta en esto, en que yo aprendo a amar porque Él me amó, y es un amor de Dios y no el amor de los hombres que es condicionado. Entonces, en eso sabemos que amamos a Dios, en que amamos a los demás. ¿Y cómo hacemos para amar a los demás? Y aún a los que nos ofenden, y aún a los que nos rechazan. Porque amar al que nos ama es muy fácil, pero amar al que nos muestra los dientes es un poco complicado. Y entonces ahí yo ya estoy entendiendo que estoy aprendiendo el amor de Dios y por lo tanto amo a Dios. Ahora entonces la aflicción no es solamente para un tipo de personas, o para una creencia en específico, o para una nación en específica, sino que es para todos, para todos. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 5, en el libro de Job 5:7 dice, con todo, el hombre nace para sufrir, tan cierto como que las chispas vuelan. ¿Qué está diciendo Job? Job entiende que la vida del hombre se manchó con el pecado. Y como se manchó con el pecado, como el pecado contaminó el ambiente perfecto que el hombre había creado para que su máxima creación, que es el hombre, viviera en ella, pues este mal trae sufrimiento siempre, por cualquier lado. Y todo eso pasa porque simplemente la gente no le cree a Dios. Ahora bien, hay quienes piensan que los creyentes no pasan por pruebas, lo cual sencillamente no es así. El Señor Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, les confirmó, les afirmó la siguiente verdad en Juan 16:33. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Escuche bien, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En estas cosas para que en mí. Entonces está hablando de una posición en Él, pero también está hablando de otra posición fuera de Él, que es en el mundo. Y en ese mundo van a tener aflicción. Y esto es lo que tenemos que aprender. ¿Qué es estar en Él y qué es estar en el mundo? Porque si estoy en Él, voy a tener paz. Pero si estoy en el mundo, voy a tener aflicción. Y aunque todos vamos a vivir en medio de circunstancias de aflicción, la diferencia está en cómo usted va a vivir en medio de ellas. Y por eso el título. El título es Dichosos en medio de las pruebas. O sea que las pruebas están allí. Amén. Y aun cuando esto yo lo hablo, cuando esta cita el Señor la habló antes de su sacrificio, solamente él los estaba confirmando en su fe en cuanto a la victoria que Él iba a obtener en la cruz. Y fíjese que en mí tengáis paz.
Amén. O sea que él está hablando de algo que es real en él. Amén. Y eso es real en la victoria que Jesús obtuvo en la cruz, que trae paz y seguridad por la fe en él de un destino eterno, perfecto a su lado. Pablo confirmó sus aflicciones e invitó a otros a perseverar en la fe, en esa fe que el Señor les estaba diciendo. Y Pablo estaba viviendo innumerables aflicciones. Si usted puede leer, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, Primera de Tesalonicenses 3:7, y Pablo les dice a ellos, a los de Tesalónica, les dice: por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Y escuche, Pablo enseña la fe, Pablo enseña el amor de Dios, pero él le dice: estamos viviendo situaciones complicadas. Amén. Pero ustedes, hermanos, con el actuar en su amor, nos han dado ánimo por su fe. ¿Y qué fue lo que pasó? Si usted es curioso, pues lee el capítulo 2 y 3 y se da cuenta que los hermanos dieron provisión económica para el sostenimiento de Pablo y aquellos que estaban llevando la palabra de Dios. Ahora, todo cristiano, todo ser humano pasa por aflicciones, por pruebas. No hay cómo evitarlas. Estamos en el mundo y el mundo está lleno de esto. Pero la diferencia es cómo una persona reacciona ante una aflicción. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Algunos se desesperan y tratan de hacer cosas que a la postre les van a causar mayores problemas. Destruyen sus hogares, roban, maltratan, se endeudan mucho más, lo asumen con fe. Algunos realmente lo aplican, viven las circunstancias con fe, con esperanza, pero aún mayor que todo eso, confiando plenamente en que Dios tiene el control. Entonces, ¿cómo uno reacciona ante las situaciones? O deterioro y me acabo y destruyo lo que está en mí, alrededor mío, o lo asumo con fe, esperando en el Señor, sabiendo que el Señor tiene control de mi vida, que Él cumple las promesas. Y solamente para darle una idea, somos coherederos juntamente con Cristo de lo que es de Dios. Así que si usted tiene una herencia de Dios, ¿qué es lo que Él quiere darle? Usted confíe y dele gracias por ese regalo. Ahora, la prueba para un hijo de Dios trae otra clase de efecto que le ayudará a que su fe sea cada vez más genuina, porque persevera y sale victorioso. Eso es lo que está diciendo Santiago. La fe debe probarse para que usted pueda ser vigoroso en la fe, para que usted pueda entender lo que usted mismo está creyendo. La fe no es destruida, permanece firme, porque Dios está de nuestro lado. Sus bendiciones son en abundancia para el que espera en Él. Recuerde la historia de Job, por ejemplo. Recuerden todo lo que le sucedió a Job. Y Job era un hombre bueno, apartado de todo mal, temeroso de Dios, hacía sacrificios por cada uno de sus hijos, etc. Era un tipo sumamente rico, tenía muchas cosas, propiedades, tenía criados, muchos hijos, pero todo esto casi que en un día se desapareció. Su salud fue deteriorada, porque aún en medio de todas estas pruebas, Job lo único que dijo fue renegar de su propia vida, pero no de Dios. Y él, aunque daba consejo y hablaba a la gente, y la gente lo admiraba y hablaba de Dios a la gente, él reconoció que no conocía de Dios. O sea, que no necesariamente lo que uno cree que sabe de Dios es lo que es. Y al final, cuando Dios se le mostró a su vida y él tuvo una relación directa con Dios, entonces Dios le devolvió mucho más de lo que él tenía. Pero tuvo que padecer muchas cosas, y Dios lo que estaba haciendo era enseñándole en quién él decía que había creído, porque no había conocido a quien había creído. Entonces lo que hay que aprender es a cómo perseverar cuando todo parece venirse encima, cuando las circunstancias nos están encerrando, cuando llega la enfermedad y parece que no hay solución, cuando se acabó el empleo, el ingreso de dinero y yo estaba acostumbrado a esto y ahora recibo esto, y entonces ahora qué voy a hacer, y empieza el desespero, y entonces usted ya no se puede dar los gustos que se daba, ya no puede viajar como antes, entonces usted ya no, etcétera, y entonces
aprende, se rodea de una cantidad de cosas y usted su mente la distrae en esas cosas y hasta lo enferma. Y entonces usted se siente acorralado. Aprender a sacar en medio de las pruebas el mejor provecho y no dejarnos a vencer es lo que nosotros tenemos que aprender. Porque las pruebas existen, las aflicciones existen y no siempre va a ser como nosotros deseamos que sea. Santiago nos da respuestas a estos interrogantes que si usted es diligente y realmente honesto en la fe que usted dice que profesa, utilizará esta enseñanza para que su fe cada vez más sea sólida, perfecta, porque además es una promesa de Dios. Si usted solo pone atención, escuche. Entonces, Filipenses, vamos a Filipenses, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estoy convencido, mire la promesa de Dios. Estoy convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué le enseña este versículo? ¿Qué le está diciendo? Pablo le habla a los de la iglesia en Filipo y les dice que él sabe, que él tiene un convencimiento, tiene la certeza de que Dios, que inició la obra en cada uno de los que hemos creído en la obra de Jesucristo, Él la va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo. Eso quiere decir que tenemos la compañía de Dios permanentemente, que no estamos solos, que Él nos va ayudando aun cuando nos equivoquemos, que Él nunca nos va a desechar, que Él nos ama. Conforme a esto, entonces voy a anunciar 3 elementos básicos para aprender a perseverar en medio de las pruebas y sacar el máximo provecho. Santiago dice, considérense muy dichosos, o como dicen en la Reina Valera, o tener sumo gozo, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Considérense muy dichosos o con sumo gozo cuando estén en medio de las pruebas, cuando tengan que enfrentar todas estas situaciones difíciles. Ahora, tenga en cuenta que esto es para el que tiene su fe en el Señor. O sea, ¿qué es tener su fe en el Señor? Está dependiendo de Él, está confiando en Él, está esperando en Él. No es para personas que no conocen de Jesucristo ni del Padre. Porque, ¿cómo van a hacer para confiar en alguien que no conoce? ¿Cómo van a hacer para esperar de alguien que no conocen? Por lo general, la reacción de un creyente no es precisamente de gozo, de dicha, cuando está pasando por una prueba, por una aflicción. Y estoy hablando de creyente, porque mucha gente ha aprendido a tener dominio propio y no creen en Jesucristo. Pero en Cristo tenemos una garantía de que nunca nos va a abandonar. Amén. Y eso mucha gente no lo tiene. Ahora, los creyentes, hay creyentes que en medio de las pruebas no precisamente están dichosos de vivir esas pruebas. Pero el punto es que el Señor está llegando a la fe del que cree, no a que desaparezca la prueba. Amén. No le podemos decir al Señor algo que Él ya nos dijo que iba a pasar, que no permita algo que Él ya dijo que iba a pasar. Van a tener aflicciones. Él dijo que iba a pasar esto. Si usted lee el libro de los Hechos y lee la historia de Pablo, por ejemplo, el Espíritu le decía, tranquilo, usted va a sufrir, va a ir a tal lado, pero allá va a sufrir aflicciones, usted va a sufrir cárcel. Pero confíe. O sea que las pruebas no van a desaparecer. Amén. Pero el Señor nos está hablando a nosotros, a la fe que tenemos en Él. No se trata tampoco de desear que vengan las pruebas para así estar felices. No sería algo que al Señor agrade. Amén. Las pruebas no vienen del Señor. Las pruebas vienen del pecado que se metió en el mundo, por la maldad que el hombre aprendió. Entonces la enseñanza es que la fe de saber que el Señor está ahí con nosotros en medio de la prueba nos debe conducir a anular esos sentimientos y pensamientos negativos de angustia, de soledad, de incertidumbre, de desesperanza, de duda, que conducen a la persona a desequilibrarse emocional, espiritual y físicamente. Note que estoy haciendo énfasis en la presencia del Señor en la vida del cristiano.
¿Y cómo entendemos esto? ¿Cómo es que la presencia del Señor está en mí? ¿Cómo yo lo sé? Sencillamente esto es por fe. Es decir, si usted lo cree, usted mantiene la conciencia, usted sabe de la presencia del Señor en su vida, de esa seguridad de que Él nos acompaña todo el tiempo. Y significa que se está comenzando a llegar a la madurez espiritual cuando usted tiene esa conciencia y viene lo que viene y sabe que el Señor está con usted y nunca lo va a dejar solo, que sabe que Él lo escucha. Amén. Porque esto le va a garantizar cada vez más, cuando usted tiene esa conciencia, esa certeza de la existencia de Dios en su vida, le va a garantizar cada vez más el éxito en el desprendimiento de las cosas terrenales a las cuales la humanidad quiere aferrarse y llegan a ser capaces de entender cualquier cosa, de hacer cualquier cosa para obtenerlas. Cuando usted madura en su fe, usted tiene la conciencia de Dios en su vida, usted sabe que no necesita aquello a lo que estaba aferrado. Vamos a traer un ejemplo, permítame traer un ejemplo sobre esto. Daniel. En Daniel capítulo 6, versículos 20 al 22. Daniel 6, 20 al 22. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, este era el rey, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondiendo al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y ustedes conocen la historia. El rey, por influencia de aquellos hombres perversos, sacó un decreto que si alguien no se postraba a adorar a tal día, a tal hora, entonces ese iba a los leones. Y Daniel, pues él tenía su rutina de oración mañana, tarde y noche y siempre, y por él primaba era la adoración a Dios. Entonces Daniel fue un hombre que supo, que tenía la certeza de que Dios estaba ahí con él, que le proveía, que lo protegía. Y por eso, aun cuando su cuerpo seguramente sintió los rigores del estrés de la situación, porque imagínense ustedes que lo estén metiendo a un foso con los leones y leones hambrientos, ¿usted qué puede sentir en su carne? Pero su alma estaba confiada en la presencia de Dios. Él sabía que Dios lo tenía en su mano, en la protección que le brindaba. Note que Dios no evitó que Daniel fuera arrojado a los leones. Lo que hizo fue sacarlo victorioso de la situación. Aún más, en medio de todas estas cosas, porque el rey dijo, tu Dios te libró, el rey quería ver si lo que profesaba Daniel, si el Dios en el que él creía, realmente era así de poderoso. Y entonces, para todos fue notorio que el Dios de Daniel era el Dios vivo, real y poderoso. Ese es el mismo Dios que nosotros tenemos. Mire usted el versículo 26, Daniel 6, 26. He decretado que en todo lugar, y esto fue la respuesta del rey después de este testimonio tan tremendo, he decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Mire el semejante testimonio. Así que las pruebas a veces también tienen un propósito, no solo para usted, para que siga cimentando su confianza en el Señor, sino para que otros también vean lo que Dios hace a través suyo. Y entonces, imagínense, un rey de una nación dio el decreto de que ahora todo el mundo tenía que adorar al Dios de Daniel. ¡Wow! Tremendo, hermano, qué testimonio. Daniel no se puso a llorar, Daniel no se puso a desesperarse, a revolcarse en el piso y a jalarse el pelo y a suplicar, Señor, líbrame, Señor, perdóname, Rey, por favor, esto y lo otro. No, lo que hizo Daniel fue confiar plenamente en el Señor, pasar por una difícil prueba, pero salió victorioso porque el Señor lo sacó victorioso. Y así pasó con todos aquellos que aprendieron a conocer a Dios a pesar de que no lo veían.
Ellos solo confiaron, tenían la plena certeza de Dios en sus vidas. La historia de Elías, de Noé, de Abraham, de Isaías, todos los profetas, de Moisés, cada uno de los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, Esteban, en fin, todos pasaron por situaciones difíciles, pero aprendieron la manera de vivir la propia experiencia, no esperando a que alguien se los contara. Ellos la vivieron. Y la vivieron, y cómo la vivieron, ese es el punto. Ahora, sin lugar a duda, esto fue causa de gozo, de dicha para Daniel, ver cómo Dios no solo lo liberaba, sino que delante de todos los que estaban allí presentes, esperando ver a este hombre derrotado por los leones, Dios lo exaltó. ¿Cómo lo hizo? Exaltándose a sí mismo al hacerles ver que Daniel no estaba equivocado en creer, como dijo el rey, en el Dios vivo. Porque nuestro Dios está vivo. Es el Dios todopoderoso. No hay otro Dios. Hay diositos creados por los hombres, pero solo hay un Dios. Esa presencia de Dios ahora, en el tiempo de Jesús hacia acá, se manifiesta dentro del creyente, porque eso lo dice Dios, eso lo dice su palabra. ¿Y cómo se manifiesta? Porque tiene el Espíritu Santo en él. Él hizo todo, Él nos adecuó, nos limpió y nos santificó, hizo todo esto, nos redimió, nos apartó del pecado y de la muerte y nos adornó para vivir en nosotros, en el Espíritu Santo. Esto es fe. Y no es que Santiago esté dichoso que seamos dichosos, Santiago esté diciendo que seamos dichosos cuando nos encontremos en medio de las pruebas porque sea muy fácil. La verdad, yo no considero ninguna prueba fácil y yo he vivido pruebas y yo sé que todos ustedes han vivido pruebas. La historia nos relata la cantidad de pruebas difíciles que pasaron estos hombres. Por ejemplo, Pablo nos relata ahí en Filipenses, en el capítulo 4, Filipenses 4:11, dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Como usted puede darse cuenta, Pablo dice que aprendió. ¿Qué aprendió? A estar satisfecho. ¿Eso qué significa? A sacar el provecho, la bendición de su gozo cuando estaba pasando por la gran cantidad de tribulaciones que había vivido, como dice ese versículo siguiente, el versículo 12. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Así que Pablo lo que hizo, ¿qué fue? Él no dejó de vivir cosas difíciles, pero en medio de esas cosas lo que hizo fue aprender a gozarse, a que eso no limitara su estado, su condición emocional, su condición espiritual. Muchas situaciones complicadas, como usted puede darse cuenta, fue las que él vivió. Y entonces, ¿cómo fue que aprendió a estar con gozo cuando sufría? Mira el versículo 13. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, Pablo estaba en Cristo. Él miraba la manera de ver de Cristo. Él miraba lo que Cristo veía. Él aprendió a mirar hacia arriba y no hacia las circunstancias. Pablo aprendió a recibir y a disfrutar el amor del Señor. Ahora, mire bien hermanos. Él está hablando de aprendí a vivir en Cristo. Así que no es una actitud positiva y entusiasta acerca de sus potencialidades humanas, como diría de pronto algún seguidor de la nueva era. No tenía Pablo esta fuerza como resultado de cierta capacidad innata, ni tampoco por la excelencia de la resolución mental que se dispuso él, sino que es una seguridad que brota de la fe en Cristo, que deriva de su relación íntima con Cristo. De él viene la fortaleza. Así que esa fortaleza se consiste en la relación padre e hijo. Y esa intimidad
No se logra por medios ajenos a usted. Usted tiene que vivirla, usted tiene que desarrollarla. No existe, por ejemplo, que usted conozca a su esposa por medio de otra persona y usted diga, estoy casado con alguien que no conozco. Usted tiene que convivir con ella, tener una relación con ella, hablar con ella, conocerla, saber y recibir el amor de ella y usted dar en contraprestación ese amor. Y con el Señor se desarrolla a través de conocerlo, de saber lo que dice, de confiar en Él, de saber su amor por usted, que usted conozca cuánto Él lo amó, de tener plena certeza de su existencia en su vida, aún en medio de cualquier circunstancia, y todo eso aun cuando usted no lo percibe con sus sentidos físicos. Es decir, con sus ojos, con su nariz, con su boca, con su oído, con su olfato, con su gusto, amén, con su tacto. Por eso Pablo escribió estas cosas derivadas de su propia experiencia estando preso por los romanos. Porque cuando él escribió estas cosas estaba preso. Y no crean que tenía una celda como la de los poderosos de nuestro país con todas esas comodidades cuando se van presos por corruptos. Allí solo había oscuridad, olvido, humedad, suciedad y por eso enfermedades, porque no había ninguna clase de servicio sanitario. Y como si fuera poco, sus pies estaban asegurados con cepos. El gozo de Pablo, de Santiago, de Pedro que manifiestan en sus epístolas, no dependió entonces de las grandes comodidades y prestigio que estaban viviendo, sino de que aprendieron a confiar y a esperar en Dios. En Hechos 16, 23 al 25, Hechos 16, 23 al 25, y este es el relato de Pablo en la cárcel, dice, después de darles muchos golpes a Pablo y a Silas, después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Usted recuerde que ellos estaban bajo un gobierno romano, el Imperio Romano. El Imperio Romano se había propagado en Asia y en Europa, en la parte baja, en la parte media y parte norte de África. Entonces ellos eran poderosos y tenían unas normas estrictas cuando alguien iba a la cárcel y el carcelero pagaba con su vida por la custodia de aquellos para que no se volaran. Entonces el carcelero que los custodiaba le habían dicho que los custodiara con la mayor seguridad. 24. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior, como en el más adentro, y les sujetó los pies en el cepo. Es decir, usted siéntese, estire las piernas, le van a poner el cepo y así va a estar todo el tiempo. Lo van a amarrar allí. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Tremendo testimonio. Usted puede ver y escuchar lo que estoy diciendo. Ellos fueron golpeados, luego puestos presos, pero además sujetados de los pies. Una situación muy triste, muy deprimente, muy desconsoladora, vergonzosa. Parece que Dios los olvidó. ¿Cuál sería su respuesta, la suya, a una situación semejante? ¿Cómo responde a algo más sencillo todavía como lo que hoy estamos viviendo? ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su estado emocional? ¿En quién está confiando? ¿Se deja llenar de miedo, de terror? ¿Usted es una de las personas que se desespera, aún que dice que cree en el Señor Jesucristo? La fe de ellos no se desarrolló mirando las circunstancias, porque estaban en medio de terribles circunstancias, sino en lo que estaban convencidos, en la certeza que tenían de Dios en sus vidas, tanto que aún después de todo este tormento, lo que hicieron sorprendió al carcelero que los custodiaba. Lea el 25, Hechos 16, 25. Mire esto, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Hoy que estamos viviendo estos desastres del paro nacional, cristianos que conocen del amor de Dios, que hablan del amor de Dios, que profesan su fe en Dios, en medio de esta circunstancia lo que están haciendo es juzgando al presidente, al alcalde, a los jueces, al gobernador, a los policías,
Pablo y Silas orando y cantando y dando gloria a Dios. ¿Cuál es el propósito? La grandeza de nuestro Dios fue exaltada. Dios fue conocido por el carcelero y su familia hasta el punto de que Dios les concedió la salvación de sus almas. Si estamos en medio de la prueba, mi hermano, yo no le estoy hablando al mundo, le estoy hablando al que dice que cree. Si usted está en medio de estas circunstancias difíciles, ame al Señor, adore al Señor, predique al Señor, háblele de la fe y de la esperanza. Y el Señor entonces va a ser glorificado. Pero usted va a recibir bendiciones. No se ponga en las corrientes de este mundo. No le queda bien. No le queda bien. En medio de las pruebas, Dios se glorificó y su gloria es la salvación de los hombres. No que los hombres le digan, la gloria para ti, Señor. Su gloria es la salvación de los hombres. Así que si usted, mi hermano, está corriendo en la misma corriente de la humanidad, usted no le está dando gloria a Dios. Usted puede decir gloria a Dios, pero usted no le está dando gloria a Dios. Porque usted no está haciendo lo que debe hacer, trayéndole esperanza a la gente. Diciéndole, mire el plan de Dios, mire el amor del Señor. Recordemos a Pablo, cuando le rogó al Señor que le quitara, porque hay gente en este momento que está orando para que quiten al presidente, quiten quiten a su alcalde, al gobernador, a los ministros, etcétera, y los quiten a todos. Señor, quítalos, porque son hay gente que está haciendo esa clase de oración. ¿Y qué hizo Pablo? Cuando vino ese aguijón, y resulta que el aguijón es algo que le estorba la carne, algo que no lo deja estar cómodo. Amén. Y le dijo Pablo al Señor, Señor, quítame este aguijón. Y le dijo 3 veces. ¿Y qué le contestó el Señor? El Señor le dijo, bástate mi gracia. Que eso, en otras palabras, usted puede traducirlo así, hermano. Póngale atención a esto. Bástate mi amor. Porque la gracia sencillamente es el amor de Dios manifiesto en Cristo Jesús. La gracia es el amor de Dios que usted recibió. La gracia es el amor de Dios que lo envuelve. Así que la reacción de Pablo fue de gozarse aún en medio de la prueba. No siguió pidiendo que le quitaran esa aflicción, sino que decidió entrar a las pruebas con otra actitud de dar gracias, de gozarse, para que el poder de Dios se muestre en él. Déjeme tratar de ahondar más en esto de la gracia, de bástate mi amor o bástate mi gracia. No voy a definir en toda su extensión la gracia, porque la gracia es inmensa, pero la puedo resumir en una palabra. Y la puedo describir como gracia es amor. Y gracia es amor, pero no cualquier amor, amor de Dios. Algo que Pablo entendió muy bien fue el amor del Señor. El amor que el Señor le tuvo a él. El amor del Señor para él. Aun cuando era perseguido, él era perseguidor de los cristianos. Recordemos que en el camino a Damasco, cuando Pablo iba en misión de arrestar a algunos cristianos, el Señor Jesús le aparece en el camino en forma de una luz intensa que todos los que estaban con él pudieron verla, y que fue tan poderosa que los tiró al piso, los hizo caer. De en medio de esa luz salió una voz que se identificó diciendo que era Jesús. Y le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues?, le preguntó. Y Pablo, ¿a quién perseguía? A Jesús, ni siquiera lo conoció. Pablo perseguía a los cristianos. Jesús dice, ¿por qué me persigues? Somos del Señor y lo que es del Señor, Él lo defiende. ¿Por qué me persigues? De ahí en adelante el Señor le reveló a Pablo el plan que tenía para su vida, que era enseñarle sobre Jesús a gentiles y a judíos. Pablo supo que era amado por el Señor. Comprendió que ese amor era tan profundo que era poderoso para perdonar todos sus errores, para encontrar paz, guía, sentido a su vida y una esperanza de tener libertad por siempre, una vida eterna segura, un amor que lo llevó a un estado de poder sobrepasar todo dolor, toda aflicción, como que ese amor lo sostenía en medio de un ambiente donde se sentía realmente amado y protegido a pesar de las circunstancias que lo rodeaban.
El viernes hablábamos con nuestros hermanos en el grupo de oración a través de la plataforma Jitsi Meet, a la cual todos están invitados, pero no van todos. Muchos los invitados, ¿no? Y este ejemplo que lo traje ese día para explicar esto mismo. Es una película que vi muy linda. En realidad hay dos películas que me parecieron intensas. Y una es la de Will Smith y su hijo que viven en circunstancias difíciles. Pero hay otra mucho más linda, me parece, muy tierna. Y es el ejemplo, es sobre la vida de un judío y de su hijo que están en un campo de concentración de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. El nombre de esa película es La vida es bella. Ojalá la vean, está en YouTube. La vida es bella. Este hombre y su hijito, que tenía como unos 6 años, por amor a su hijito y porque el niño corría peligro de ser asesinado por los nazis, comenzó a crear todo un mundo en la mente del niño, haciendo cosas espectaculares, para que el niño no sintiera los rigores del sitio donde estaba ni la amenaza que recaía sobre él, sino más bien que el niño se concentrara en lo que el papá le estaba enseñando. Y todo lo hizo por amor, y todo esto lo creó porque amaba a su hijo y no quería perderlo. De esa manera, el niño jamás, él y el niño, jamás estuvieron, mientras el padre le creó esta cosa en la mente del hombre, jamás mientras estuvo allá cayó en depresión, en angustia o en enfermedad. El niño simplemente se metió en lo que el papá le decía, le creyó al papá, hizo lo que el papá le dijo que hiciera, y entonces vivió en medio de esto, protegido por el amor del papá. Y el niño estaba dichoso porque estaba con el papá y le parecía que el papá era fantástico y que todos eran actores. Entonces él no vivió los rigores de la situación. Véala, es muy linda. Y es más o menos para decir cómo es que usted puede estar gozoso en medio de la tribulación. Si usted entiende el amor del Padre, de Dios que es su Padre, usted se concentra en el amor del Padre, sabe lo que el Padre le está dando, lo que le va a dar, lo que le ofrece, a dónde lo va a llevar, y eso es suficiente para pasar por encima de las pruebas. Ahora yo entiendo que esto no es fácil de asimilar. Sabemos la escritura, la citamos, pero llegan las dificultades y es ahí cuando llega el reto de afrontarlas con una actitud diferente a las que seguramente se está acostumbrado. Pero por eso Santiago dijo en Santiago 1:2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas van a venir. No sabemos cuándo, pero vienen. Ahora bien, cuando ellas se presenten, o cuando la tentación se presente, que son dos situaciones diferentes que nos invitan a tomar decisiones equivocadas, si es que no estamos concentrados, y a veces concentrados nos equivocamos. Cuando esas pruebas o tentaciones vengan, entonces tenga, dice Santiago, sumo gozo, literalmente, ese gozo del alma que tiene paz con Dios a pesar de las aflicciones, porque sabe que Dios lo amó, que Dios lo perdonó y que Dios le tiene preparado una vida diferente. Que se concentra en la esperanza de una vida nueva, venidera, producto del amor de Dios. Santiago no dice que las pruebas de nuestra fe son gozosas, no sería honesto decirlo. Es difícil. Dice que ser victoriosos en nuestra fe sobre los conflictos y oposiciones del maligno nos trae gozo. La fe victoriosa siente gozo, como Cristo pudo aguantar y soportar sus pruebas porque miraba al gozo puesto delante de él. Como dice Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Este era el gozo que le esperaba, sentarse a la derecha del trono de Dios. Pero no simplemente sentarse, sino todo lo que esto iba a traer a la humanidad solo por creer en Él. Así también el cristiano puede vencer las pruebas de la vida por sufrir con propósito y para fines apremiadores. Las pruebas duelen y son difíciles de sobrellevar, pero son necesarias porque conducen a desarrollar la fe. Y cuando a través de esas pruebas logramos desprendernos más de las cosas a las que nos aferramos en esta vida, entonces iremos disfrutando más y más de la santidad que es vivir dependiendo del amor de Dios. Hermanos,
voy a continuar el domingo próximo, espero que usted esté atento. Los invitamos a que sigan atentos, a que no dejen de reunirse, de congregarse, a que sigan no solamente escuchando los domingos, traten de integrarse al estudio de la Biblia, y con eso usted va a poder aprender más. Nosotros aprendemos bastante, yo mismo estoy aprendiendo cosas de los hermanos, y yo lo invito a que sigamos adelante, tenemos algo por delante, un camino largo, bueno, seguro, pero hay muchas cosas que vamos a hacer. Amén. Yo lo invito a que usted se integre, a que usted se apropie de esta visión que tenemos, que es la misma del Señor. Amén. Desarrollarnos en la fe de Cristo e impactar nuestra sociedad, nuestro entorno, llevando esa bendición a otros para que otros también vean, comprendan y entiendan lo que Cristo hizo por ellos. Si usted tiene inquietudes, por favor, escríbanos. Aquí está nuestra dirección, adoracioninternacional@gmail.com. Les ofrecemos completa seguridad. Estos datos no se comparten. Esperamos que usted, si quiere, nos escriba, o si quiere que oremos por usted, pues escríbanos. Vamos a orar y ahí les dejo esta información. Padre, por favor, no se desprenda todavía. Padre, gracias por esta oportunidad de llevar otra vez tu palabra a los hermanos en medio de estas dificultades que estamos viviendo en nuestro país y a nivel mundial. Señor, glorifícate en nuestra vida por amor a ti mismo, Señor. Señor, tú nos amaste y nos has amado, Señor, y nos sigues amando. Confiamos y esperamos en ti y sabemos que nuestro llamado ahora es para enseñarle a otros la esperanza que no tienen, la seguridad de la que no gozan, el amor que están careciendo, Señor, y ese amor es el tuyo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.